Gracias. Buenos días, amados hermanos. Pueden sentarse. Gracias. Abran sus Biblias al capítulo 16 de Mateo y vamos a seguir pensando en algunas de las verdades importantes que el Señor le comunicó a sus discípulos. Mateo capítulo 16, versículos del 13 hasta el 20. Y estamos pensando, estábamos la semana pasada hablando de la diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, nadie se tiene que sentir aquí y decir, bueno, es que entonces aquí el pastor dice que los creyentes no van a progresar. Bueno, no, cada creyente, cada persona empieza como un creyente, ¿verdad? Como un creyente que oye la voz de Dios, pero que Dios nos invita a ser discípulos. Y el concepto de discípulo es un concepto un poco más de más responsabilidad, en el sentido de más compromiso con Dios, ¿verdad? Con Dios, o sea, que usted va a estar en la capacidad de poder caminar con Dios en las direcciones a donde Jesús le lleve, porque Jesús le va a llevar a usted donde usted no se imagina. Lo va a conectar con gente que usted ni había pensado y le va a poner desafíos que quizá usted nunca había soñado que podría hacer. Así que en esa vía es que estamos pensando y vamos a seguir hablando hoy de cómo aprendemos de Jesús. ¿Cómo aprendemos de Jesús? Porque en última instancia, cuando el Señor dice que nos va a llamar a su reino, dice que el Señor nos llamará y no van a preguntarte a qué iglesia asistías, cuántas veces por semana asistías, sino va a ser la pregunta, va a ser en relación a Jesucristo nuestro Señor. Dice Mateo 16, versículo 20, y saludamos también a nuestros hermanos que nos ven en la web y que Dios los bendiga a ustedes también. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Y encontramos esta parte. Una ocasión en que nosotros nos pidieron un favor, a mi esposa y a mí. Solo teníamos a Andrés todavía con nosotros. Andrés tenía como 1 año y medio tal vez. Y había una familia que nos pidió que nos quedáramos en su casa durante un viaje que ellos iban a hacer. Un viaje de 1 mes, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que quedarnos en casa y teníamos que cuidar de sus 2 niños. Entonces era un reto algo bueno. Pero por supuesto nosotros, viniendo pues de una cuna más sencilla, no estábamos acostumbrados a vivir en una casa grande. Yo tenía un Volvo para mi servicio y tenía 2 vehículos para que yo pudiera decidir si quería salir o no. Tenía un talonario de vales de gasolina y me dejó cheques firmados. Me dijo: agarre lo que usted necesita aquí. Entonces vaya y compren. Y nos habíamos quedado hasta con una persona para que atendiera los asuntos de casa. Nosotros solo teníamos que cuidar la casa.
Bueno, aceptamos el reto y lo hicimos con la ayuda de Dios, pero tuvimos una serie de circunstancias que pasaron porque se nos enfermó el más pequeño y nosotros todavía estábamos aprendiendo a cuidar hijos, pero más problemático era cuidar hijos ajenos, ¿verdad? Entonces era el tema. Pero a lo que quiero yo llegar era que al principio, cuando nos vimos en esa gran casa, con todo a nuestra disposición, con dinero, con vehículo, con todo, yo no sabía qué hacer, literalmente, ¿verdad? O sea que no sabía cómo utilizar todo a lo que nos habían provisto para poder cuidar. Y entonces sí, por supuesto, nos dieron, ya les cuento, yo tenía cheques firmados, me dijo, vaya, aquí está, y me dio un poco de dinero para que nos quedáramos al nomás, vaya, no se limite, use lo que necesite. Pues al final nosotros, hermanos, seguimos viviendo en la casa, esa casa grande, con nuestro presupuesto, con nuestras, digamos, como estábamos acostumbrados, ¿verdad? Quizás si nos hubiera dado unos 3 meses, hubiéramos podido aprender a cambiar de nivel, ¿verdad? De estatus para poder gastar. Pero estaba recordando esa historia, ese evento, y me puse a pensar, casi no aprovechamos nada. Nada de lo que nos habían dado la opción de usar. Porque nosotros seguimos bueno, no limitados, ¿verdad? Pero seguimos viviendo a nuestro estilo de vida, gastando más o menos igual, con la diferencia pues de que tenía yo vehículo a mi servicio y tenía otras cosas que habían a nuestra disposición. Entonces, pensando en lo que implica ser un discípulo, es que cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los llamó y les dijo, yo les doy autoridad para enviarlos a predicar, para sanar enfermos y para despojar también las potestades de las tinieblas. Aquí dice, las puertas del Hades. Aquí el Hades no significa necesariamente el sepulcro, sino ya era el concepto griego en que se utilizó el Hades para el lugar donde iban los muertos antes de la resurrección de nuestro Señor. Entonces se hacía una referencia al infierno, ¿verdad? Donde reina Satanás. Estás en un infierno, es que estás pero hecho lata, porque ahí está dominando las fuerzas ocultas. Entonces, pensando en el tema del discipulado, cuando Dios nos llama a ser parte de su familia. Dice la palabra de Dios, ya no les llamo siervos, les llamo amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, dice el Señor. Efesios dice que somos hechos parte de la familia de Dios. Y también dice que somos hechos coherederos con Cristo. El Espíritu de Dios viene en nuestra vida y nos adopta a Dios en su familia. Y podemos clamar como Jesús, Abba, Padre. O sea, todos esos conceptos habla de la Biblia del estatus de privilegio al que nosotros somos introducidos. Sin embargo, nosotros a veces seguimos viviendo como por dioseros. Y no nos cuesta subir de nivel para poder adoptar toda esa posición de privilegio que el Señor nos concede. Así que cuando hablamos del llamado de Dios, la primera cosa es oír con fe. Dice la Biblia que por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Entonces la primera manera en que el Señor se acerca a nosotros es a través de la palabra. Por eso es que Juan dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces algunos dicen que el agua aquí puede ser el canal vaginal, pero Juan utiliza el agua como símbolo de la palabra. Entonces que posiblemente está hablando de la palabra. Hay que nacer de la palabra, porque cuando la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es regada, es como el agua que hace fructificar la tierra. Entonces la idea es que la palabra hace que en el corazón resurja la fe y la esperanza. Bueno,
El llamado del Señor era a habitar con Él. Dice Jesús en Mateo 13:13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, el llamado fue de una vez para darles una posición de autoridad. Pero esta elección el Señor la hizo, dice en Lucas capítulo 6, versículo 12, aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, esta elección es una elección directa de Jesús. O sea, ¿en qué sentido nosotros entendemos que Dios nos llama? Tienes que oír la voz de Dios, es la idea. Tienes que sentir que Dios te está llamando. Tienes que entender que Jesús no murió por el mundo, murió por ti y por mí. Cuando yo entiendo eso en mi vida, he entendido la obra de Cristo a favor de la humanidad. Si no, todavía sigo, digamos, en la generalidad del mundo. Entonces, la primera entrada es la creencia. El creer en el Señor Jesucristo es el primer paso de fe. Pero fíjese que el primer llamado del Señor para los discípulos no fue enviarlos a predicar. Les iba a enviar a predicar, pero este enviar a predicar era futuro para los discípulos. No era el presente. En el primer llamado que encontramos es estar con Jesús. Les llamó para que estuvieran con Él. Estar con Jesús es el primer llamado. Y entonces aquí es donde entra la experiencia del discipulado. ¿En qué sentido nosotros aprendemos a amar a Jesús? Porque aprendemos a estar con Él. Tenemos que aprender a caminar con Él, a ir donde Él va. Bueno, y por supuesto que esto es lo que implica la experiencia de conocer a Jesús. No es una experiencia, hermanos. Aceptar a Jesús nos hace creyentes, vamos a decir ahí para comenzar. Pero es un punto de salida, no es un punto de llegada. Sino es un punto. Usted entra, al creer en Jesús, dice, el que cree en mí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Usted entra y tiene un punto de salida, ¿verdad? Mas no es un punto de llegada en el sentido de que hasta ahí se terminó todo, sino usted tiene que avanzar hacia la profundidad del reino de Dios. Y esto es lo que sucede con la mayoría de creyentes en la iglesia. Digo, hablando de esta iglesia y de las iglesias en general. Alguien ha dicho que la iglesia en Guatemala tiene 4 kilos, es una calle, digamos, donde van caminando los cristianos, que tiene 4 kilómetros de ancho, pero solo tiene 3 centímetros de profundidad. Porque la mayoría de personas ni entienden lo que significa. Más que todo lo que ellos entienden es que cuando creyeron, entraron a la iglesia. Y entonces comienzan a penetrar en la iglesia y caminan en esa iglesia y aprenden todo lo que se hace en esa congregación. Pero la experiencia de caminar con Jesús es diferente. Es una experiencia en la que usted se une con su Señor. Y entonces el paso siguiente que usted tiene que hacer es crecer en esa experiencia. Por eso, 2 cosas son muy importantes para nosotros. La primera cosa es, al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene que decidir 2 cosas más. La primera es, ¿a qué iglesia se va a unir? ¿Qué iglesia va a ser la que va a usar usted para caminar con el Señor? Y la segunda cosa es, ¿qué va a hacer en esa iglesia? ¿En qué se va a involucrar para servir? ¿Por qué? Porque ese es el siguiente nivel donde usted va a comenzar a experimentar. Por eso, cuando nosotros tenemos que reconocer que al caminar con el Señor, claro que ya tenemos un privilegio, hermanos, de ser parte de la familia de Dios. Dios nos dio autoridad y nos dio también capacidad. Cuando empezamos aquí la iglesia, yo empecé a trabajar con hermano Alonso. Hermano Alonso, ya saben ustedes, es súper comunicador. Alonso tenía amigos por todas partes, porque Alonso no esperaba que nadie lo saludara. Él saludaba a la gente y ¿cómo está? Mucho gusto, soy Alonso. ¿Y qué tal? Entonces, y yo venía de
de una familia, pues hermanos, donde había mucha timidez. Yo realmente era muy tímido para poder establecer conexiones así directas con las personas de primera línea. Y aquí venimos y el método que utilizamos aquí fue de ir de casa en casa. Ir de casa en casa, tocando la puerta y yo hasta me recuerdo. Decían, tocaban, buenos días. Yo soy Rolando Ellis Alonso. Somos miembros de la iglesia Amigos. Estamos comenzando una iglesia aquí en Ciudad San Cristóbal y quisiéramos invitarles a que se unan a nuestro proyecto. También nosotros le ofrecemos la oportunidad de estudiar la Biblia gratis y solo usamos la Biblia como libro de texto. Usted lo podemos hacer en cualquier hora. Ese parrafito que yo me sé ahora, pero así al puro lengua, a mí me costó meses aprendérmelo y controlarlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, entonces Alonso, como era mi maestro, Alonso entraba ahí y era admirable. Yo estaba admirado de verle. Yo no sabía ni qué hacer. Yo me quedaba mudo, me sentaba a la par de él a dar los estudios bíblicos y a veces él me decía, Rolando, ¿qué dice el versículo 16? Y yo leía el versículo 16 y esa era toda mi participación en el estudio. Porque yo no tenía, hermano, a mí no se me ocurría nada cuando estaba ahí. Entonces, bueno, en unas ocasiones vamos con Alonso y él me dice, bueno, Rolando, yo creo que ya estás en el momento en que puedes practicar. Ah, pues sí, yo, como era alumno vivo, ¿verdad? Sí, no sabía, pero timidez tenía, pero quería aprender, ¿no? Alumno adelantado, pues si quiere. Entonces, vamos a las primeras casas. Bueno, en esta casa vos vas a hablar. Muy bien. Ay, Alonso, le decía yo, todavía un poco de miedo. Y entonces tocábamos el timbre y salía la persona. Buenos días, decía yo. Soy Rolando y él es... Y me le quedaba viendo. Soy Alonso, decía él, ¿verdad? Entonces, estamos aquí. Y hermanos, se me iba todo. Entonces le miren, estamos aquí, y él me retomaba y me decía, bueno, tienes que perseverar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera enviado a los discípulos al día siguiente de que Él los llama? Hermanos, estos discípulos hubieran hecho una serie de barrabasadas que hubieran, al final de cuentas, lo que hubieran hecho era perjudicado el proyecto que Jesús tenía de ir a ciudades y aldeas, porque Él tenía que recorrer toda Palestina. Entonces, uno tiene que aprender, y tiene que ir desarrollando esas habilidades que la Biblia nos dice que tenemos que adquirir. Usar bien nuestra autoridad. ¿Cómo usamos bien nuestra autoridad? Eso es una cosa que hay que aprender. Porque hermano, a nosotros igual nos pasa, ¿no es cierto? Una broma nos hace, ¿ves? Ese es evangélico. Ya no sabemos qué decir. Ese es aleluya. Pero cuando dicen aleluya, y no sé por qué nosotros nos ofenden, nos sentimos tan intimidados cuando nos dicen, ese es un aleluya, ¿verdad? Porque esos son los miren, nosotros usamos el aleluya aquí cada rato, pero cuando nos lo dicen a nosotros, nos intimidamos, ¿verdad? Bueno, hermanos, es un caminar con Dios, caminar con Jesús que requiere de práctica. Juan el Bautista, quien es el precursor de nuestro Señor, cuando Él predica, fíjese que bautizó a Jesús. Él oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. A Él oíd, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. El Espíritu descendió sobre Jesús. Dice Juan 1:22, que yo no le conocía, más para que se fuese manifestado a Israel, vine yo bautizando en agua. Porque el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces Él dice, yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y Él dice, este es el Cordero de Dios. Pero Juan lo encarcela a Herodes y cuando está en la cárcel, él duda. Y él le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En la misma hora sanó muchos enfermos y plagas de espíritus malos y muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan
lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio de Dios. Bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Fíjese que, ¿por qué Jesús les dio autoridad? Les dijo, les doy autoridad y van a poder sanar enfermos y van a poder liberar a las personas endemoniadas. Porque esas eran las señales que el Mesías traería. Cuando Dios le respondió a Juan por medio de sus discípulos, no le dijo, dile a Juan, escribe, dile a Juan todo lo que soy. Primero yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que cierro y nadie abre, y comenzó a decir, yo soy la estrella de David, yo soy el que, ¿verdad? Nada de eso. Lo que hizo muchas señales y le dijo, vayan y cuéntenle a Juan, porque Jesús sabía que Juan sabía cuáles eran las señales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el discípulo tiene autoridad, puede hacer eso. Por supuesto, él va a tener que aprender cómo hacerlo, porque ya está en el reino de Dios. Entonces, el creyente ya está en el reino, quiere decir, pero está en la puerta. Entonces, hay que ver toda la panorámica del reino para poder entrar. Entonces, el discípulo es llamado para estar con Jesús. El primer llamado es estar con Jesús, no predicar. Estar con Jesús. ¿Qué significa eso, hermanos? Para los discípulos significaba caminar con Él, ir a donde fuera, ver lo que Jesús hacía, ver cómo Jesús sanaba a la gente, escuchar sus enseñanzas, estar cerca del Señor. El discípulo no nace, sino se hace, dice un dicho. Hay un buen decir ahí de los cristianos. El discipulado aprende de Jesús porque tiene tiempo con Él. ¿Cómo puedo yo aprender de Jesús ahora? Porque no está Jesús en persona. Entonces, esa es la idea de un discipulador. El discipulador no solo va a transferir verdades, sino el discipulador va a mostrarle a él cómo él entiende lo que Jesús ha hecho en su vida. Y va a irle enseñando, pero también va mostrando en su vida cómo hace eso. Jesús subió, y mire que lo que encontramos al principio es en Mateo 8:23, dice, Jesús subió a la barca con sus discípulos para ir a la tierra de Gadara. Recorría Jesús ciudades y aldeas, enseñándoles en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Al ver las multitudes, dijo a sus discípulos que tengo compasión por la gente, rueguen al Señor de la mies. A estos 12 envió Jesús y les dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel. O sea, los discípulos estaban con Jesús. Entonces usted tiene que aprender a estar con Jesús. ¿Cómo se acerca uno a Jesús? Bueno, no tenemos referentes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos personas que conocemos que aman a Jesús, nos animan a caminar con Él. ¿En quién piensa usted ahorita que yo le digo que hay un referente? ¿Quién es la persona que a usted le encanta cómo vive su fe? ¿Cómo expresa su fe? ¿Cómo expresa su amor en Jesús? Por lo general, uno siempre va a pensar en alguien. Por ejemplo, a mí me desafía la vida de Alonso. Yo sigo en contacto con él y cuando Alonso me habla y me dice qué está haciendo, yo siempre estoy pensando, digo, alá Señor, qué extraordinario lo que está haciendo este hombre de 70 años todavía. Y entonces yo siempre quiero como imitarlo. El discípulo, entonces cuando usted piensa en él, entonces el discipulado siempre nos va a hacer pensar en un referente. ¿Quién es la persona referente suya? Entonces usted tiene que tener un referente y también usted necesita tener un maestro que le enseñe, porque si no, usted no va a saber cómo traducir esas palabras de Jesús a la vida. Entonces la primera cuestión es eso. La segunda es, lea los evangelios. Hermanos, por cultura, lea esto, escúchenlos, léalos. Por cultura, porque la Biblia es el libro, dicen que es el libro más leído, más vendido del mundo. El segundo libro es El Peregrino.
Es el libro más vendido, era el libro más vendido del mundo. Ahora no sé cómo está el tema de la estadística. Pero, por ejemplo, la Biblia es un libro antiquísimo, que tiene historia, que tiene ciencia, que tiene sabiduría, tiene todo. Pero tiene la obra del Maestro Jesús. Jesús es un ícono en la historia. Después de Jesús, antes de Jesús. La historia se mide por la vida de Jesús, del aparecimiento de Jesús en la historia humana. ¿Por qué? Porque Jesús es un tremendo referente en la vida. Entonces, si usted quiere saber de Jesús, lea los evangelios. Empiece por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vuélvalos a leer. Mateo, Marcos, Lucas. Vuélvalos a leer. Léanlo. Relaciónese muy bien con él. Y por supuesto, si usted ya es discípulo, dígale: Jesús, quiero conocerte como te revelan aquí. Entonces usted va a comenzar a darse cuenta de cosas extraordinarias en la vida de Jesús. Número 2. No sé por qué razón aparecen ciertas palabras o ciertas secciones de la Biblia que cuando usted las lee se levantan. O sea que usted, no es que se levanten así literalmente, hermano, sino usted se identifica con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús nos cuenta la historia de Dios en el mundo. ¿Qué ha hecho Dios desde el principio hasta el final? Y nuestra historia se tiene que encontrar dentro de esa gran historia de Dios. Y entonces es cuando yo adquiero la fe y cuando yo digo: entiendo por qué Jesús vino al mundo. Y entonces yo me encuentro con Jesús. Eso es lo que decimos, el encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús es encontrarse con ese propósito para el cual Dios vino al mundo. Entonces le animo, lea los evangelios, léalos una y otra vez, léalos una y otra vez, 3, 4 veces. Ese, digamos, sería un reto que yo le diera. Pero por supuesto, hermanos, la Biblia es una historia muy amplia. Así que usted cuando lea la Biblia no sea experto en los evangelios, sino lea toda la Biblia ya. Pero empiece por los evangelios, porque queremos saber cómo es Jesús, cómo funcionaba Jesús frente a la adversidad. ¿Qué hacía Jesús frente a las tempestades de la vida? ¿Qué hacía Jesús cuando se encontró con gente que le acusó? ¿Qué hizo Jesús cuando hubo gente que le menospreció, que lo humilló, que lo golpeó, hasta lo mató? Entonces usted se va a encontrar con la expresión de Dios viva ahí, diciéndole: mira, yo no soy una verdad, yo soy un poder interno en tu corazón que te puedo enseñar a vivir y te puedo enseñar cómo funciona el reino. Así que los discípulos tenían que aprender eso. Tienen que aprender eso. Y lo que sucede es que esto no se puede, hermanos. Mire, pues, 2 cosas que son de la experiencia de Jesús. La primera es que Jesús tiene que llamarlo. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer es, usted tiene que entender que Dios le llama. La segunda cosa es, usted tiene que aprender a ver a Jesús. Y usted tiene que aprender a caminar con los discípulos. Los discípulos son un caso todos. Lea usted, a ver, sus cuates eran problemáticos, eran algo problemático. No va a pensar que eran así como yo, fácil de llevarse. Esos tipos eran egoístas, eran peligrosos, eran violentos. Ya, dice, llegan ante los samaritanos y entonces Jesús dice que no dejaron entrar a Jesús a Samaria. Juan dice: Señor, ¿quieres que oremos como Elías para que descienda fuego del cielo? Ustedes no saben de dónde son. Dice, por eso Jesús les puso Boanerges, que se llamaban hijos del trueno, algo así como mecha corta, ¿verdad? Que nos topan y ¿quién me empujó ese? ¿Verdad? Y uno se pone violentón. Bueno, los discípulos, andar con Jesús, de esto se trata la iglesia. ¿Verdad? La iglesia está llena de esta gente, llena de clavos, hermanos. Llena de problemas estamos. Bueno, algunos están mejores que otros, pero todos tenemos clavos. Y mire, pues, problemas relacionales. Tenemos problemas con nosotros mismos y tenemos problemas para amar a Dios con todo el corazón. Entonces, la gente piensa que puede caminar con Jesús
virtualmente. No se puede. Se necesita la experiencia con los discípulos. Y de esto pues es donde surge la iglesia. La iglesia no tiene poder de nada para salvarnos, pero la iglesia sí nos ayuda a confrontarnos con nuestras debilidades. Entonces Jesús se lleva a sus discípulos y les hace un examen. Se dice que esta sección de la escritura ocurre más o menos cuando ya Jesús tenía 1 o 2 años de estar caminando con el Señor, y entonces les hace un examen. Se los lleva al norte de Palestina, a Cesarea de Filipos. Ya Jesús, Herodes lo andaba persiguiendo, y entonces dice: esa zorra no tiene nada que ver conmigo, dice. Y entonces se va y se lleva a sus discípulos a una especie de retiro a Filipos, que ya Cesarea de Filipos era parte de lo que más tarde, o lo que era antes, los filipenses y los griegos y todo eso. Pero se va a un lugar gentil. Primero, en Cesarea de Filipos era gentil. Entonces ahí era idolátrico, el pensamiento no estaba la revelación de que Dios era uno, sino tenían dioses y tenían un templo a César. Pero ahí nadie los molestó. Y ahí fue donde Jesús les hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a dar las respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista era el profeta precursor del Mesías. Entonces había gente que pensaba: no, ese no es el Mesías, este es el profeta que va a venir antes. Y otros decían que era Elías. Bueno, este es Elías porque se creía que había como una resucitación del espíritu de los profetas grandes, y Elías había sido el profeta reconocido más grande. Y algunos otros dicen que era Jeremías, y Jeremías en la tradición judía era reconocido como el profeta que en el exilio, cuando Babilonia estaba entrando en el año 500 y pico, él agarró el arca y se la llevó y la escondió en una cueva. Y cuando venga el Mesías, va a aparecer un profeta que lo va a llevar para que saque el arca de ese lugar y recobre todo el poderío de Israel. Eran todas las ideas que habían sobre el Mesías, ¿verdad? Entonces, bueno, Jesús era reconocido como un hombre diferente a todos. Ya tenían esa idea los judíos. Pero entonces Él les hace la pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Entonces es donde Pedro, yo no creo que Pedro haya sido el único, era una conversación, ya era un conocimiento generalizado del grupo. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú ni eres precursor ni eres profeta, tú eres el Mesías, el ungido. Cristo, Jesús es el Mesías. Cristo también significa Mesías. Jesús es la palabra transliterada del hebreo y Cristo es la palabra transliterada del griego, que significa, ambas cosas significan ungido, Mesías. ¿Y quién era para el pensamiento judío? El Mesías no era Dios, sino el Mesías era un personaje que iba a aparecer, iba a restaurar el poderío de Israel, iba a poner paz en las naciones para poder establecer el reino de Dios. Entonces el Mesías no es Dios, pero es un personaje grande. Entonces la respuesta de Pedro fue una respuesta que merecía 100 puntos, ¿verdad? Había atinado bien. Pero mi hermano, no es lo mismo Chana que Juana, como es el dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, a veces sabemos las cosas. ¿Cuál es el gran problema de los discípulos? Saben las cosas, pero no viven de acuerdo a lo que saben. No sé si a usted le ha pasado eso, que usted sabe muchas cosas acerca del reino de Dios, pero usted vive a espaldas de eso. Le cuesta a uno llegar a la aplicación. Entonces Pedro sí dijo: el Mesías, el ungido. 100 puntos le dijo el Señor. Ganaste el examen. Y Jesús le dijo otra cosa que es importante para los discípulos: no te lo reveló carne ni sangre. Y otra vez, esto acuña lo que Jesús dijo en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En cierta manera,
usted está aquí este día porque Dios, el Padre, está empujándolo a caminar con Jesús. Hay algo sobrenatural detrás de usted que lo está empujando a integrarse a su pueblo. Allá usted si no lo quiere oír. Pero eso tiene que saberlo usted. Usted no está aquí por iniciativa propia, dice, sino porque el Padre lo está trayendo a la comunión con Jesús. Es muy importante que entendamos eso, hermanos. ¿Por qué? Porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera. Así que usted está siendo buscado y llamado por el Padre. No desatienda eso. Es Jesús, pero Jesús es otra cosa importante. ¿Por qué? No solo se trata de aprender una verdad, sino que hay algo de la revelación de Dios. Dios se conecta con usted para poder mostrarle quién es Jesús. Lo sobrenatural de la persona de Jesús. Esto ya no se puede entender por inteligencia humana. Carne y sangre hacen referencia a la inteligencia humana. Ninguna persona por su inteligencia se puede acercar a Dios. Usted tiene que volverse como un niño, dice Jesús, para ser enseñados por Él. Y esto es lo que cuesta, hermanos, para los seres humanos, porque los seres humanos nosotros nos consideramos personas capaces, que no necesitamos, que lo podemos hacer, ¿ya? Y entonces es donde batallamos. El discípulo es una persona que Dios ha llamado, pero el discípulo tiene que llegar a por lo menos a conocer exactamente que Jesús ni es un concepto ni es una filosofía, sino es una experiencia. Es una experiencia en la que yo me conecto con el Padre y el Padre conmigo. Y cuando el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, eso quiere decir, no llegaste a esta conclusión, Pedro, ni los discípulos, porque ustedes son capaces, sino están entendiendo lo que Jesús había tratado de decirles. Esa es la idea, dice, los llamó para que estuvieran con él. Y Juan dice, se manifestó a sus discípulos, es la palabra que utiliza Juan. Es como se reveló a sus discípulos. Abrió una parte del telón para que sus discípulos vieran que él no era solamente el hombre de Nazaret, que no era solamente el hijo del carpintero, que no era solamente el José, sino él era el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Esa palabra la van a encontrar en Juan. Dice, y se hizo la primera señal convirtiendo el agua en vino y se manifestó a sus discípulos. Entonces yo le pregunto, ¿se ha manifestado Jesús a usted? ¿Le ha abierto el telón en donde usted ha entendido que Jesús no es solamente una historia que contamos los cristianos, ni es un personaje que existió, que no es solamente un maestro, sino que es el Hijo de Dios? Entonces, cuando Dios abre esa parte del escenario de la vida de Jesús, es cuando usted está entendiendo quién es Jesús. Pero usted tiene que comprender otra cosa. Jesús le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí hay toda una discusión con la iglesia católica, ¿verdad? Porque la iglesia católica romana, más bien, quiero hablar de la iglesia católica romana, dice que esta es la enseñanza de que Pedro es el que recibió las llaves y que el Papa es el representante de la línea. Ellos han seguido la línea de Pedro hasta nuestros días, ¿verdad? Pues es toda esa idea. Entonces, ¿qué esto se refiere? Una aplicación directa al Papa, ¿verdad? Y por eso es que la Iglesia Católica es la única iglesia en donde uno puede ser salvo. Ya, esa es la idea. Pero nosotros no lo interpretamos de otra manera. Nosotros interpretamos que la verdad sobre la que Pedro acaba de declarar, que Jesús es el Cristo, es la roca. Y esto es lo que más dice. Cristo era la roca, dice el apóstol Pablo. Entonces, la roca es más una atribución a Jesús. El entendimiento de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó, es el fundamento de la iglesia. Es la roca, es la verdad sobre la que la iglesia se establece. Ese es el pensamiento nuestro. Y entonces, esa primera parte. La segunda parte es
que la iglesia, o sea, los discípulos en aquel tiempo, representados en los 12 apóstoles, recibieron las llaves, ¿verdad? ¿Qué significa las llaves, hermanos? O sea, si yo le doy las llaves, ¿verdad? Aquí están las llaves de mi casa. Yo le doy acceso, ¿verdad? Entonces la idea aquí es que la iglesia tiene la capacidad de abrir la puerta del reino para que otros entren. O puede cerrarla también, ¿verdad, hermanos? Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted como discípulo de Jesús está abriendo la puerta del reino a otra gente o se la está cerrando? Es que es complicado decirlo, ¿sabe por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros lo que hacemos es cerrarle la puerta a la gente. No le contamos nada. No le explicamos nada. Y entonces cerramos la puerta del reino. La idea es que la iglesia es el instrumento de Dios. La llave tiene las llaves para que, pues así, ¿verdad? Como cuando uno llega y le dan la llave, hasta le abren la puerta y se pase adelante, ¿verdad? Ese es el concepto que está aquí. La iglesia tiene también el mensaje que perdona, digamos, no tiene el poder, porque esa es la confusión que la gente tiene. Es que nosotros le decimos a las personas cómo puede recibir el perdón de pecados. Pero la otra cosa también es que uno le confirma a las personas. Yo estoy pensando ahora en lo que yo he hecho en el discipulado, a ver si me doy a explicar. Las personas vienen a Jesús. Entonces, por ejemplo, yo estaba con un discípulo y me dice, mire, pastor, yo en un discipulado yo le estaba hablando de la salvación y entonces me dice, yo tengo una idea, quiero hacerle una pregunta, me dijo. Bueno, ¿qué clase de pregunta? ¿Por qué dicen aleluya? Amén, ¿verdad? En la iglesia. Bueno, entonces yo le dije, amén, es una expresión y le digo todo. Por cierto, hermano, amén significa así es. Y aleluya, gloria a Jehová. Alabado sea Jehová. Esa es la idea. Por si no lo sabía usted. Entonces, me dice, qué interesante. ¿Sabe qué pensaba yo? Que cuando una persona pasaba a hablar y le decían, aleluya, ya sentate. Era lo que significaba. Sentate ya vos, ya hablaste suficiente. Bueno, sí, hermano, yo a veces, algunas personas que hablan tanto, digo, aleluya, Señor, que se pare ya en mi mente, pero yo eso lo digo en mi mente, ya estás repitiendo mucho lo mismo. Entonces, no, hombre, la idea es que él pensaba. Bueno, entonces yo como maestro le digo, no, hombre, aleluya significa, y entonces ya puede comenzar, sí, pues, entonces sí voy a decir yo aleluya en la iglesia, me dijo, cuando oiga yo decir. ¿Qué hace el discípulo? Pero en otras ocasiones yo me he topado con discípulos que no entienden cómo Jesús les ha perdonado. Entonces yo les explico la palabra de Dios y les guío y afirmo que Dios les ha perdonado. Y la gente me cree. ¿Ya? Porque yo uso la Biblia. Entonces, a los que les perdonaren los pecados, les serán perdonados. Entonces la iglesia afirma, la iglesia tiene el ministerio de discipulado de afirmarle a la gente que Dios le ha perdonado, es la idea, ¿no? Y tiene el poder también de predicar y de atraer gente nueva. Entonces en el discipulado ayudamos al discípulo a comprender esta verdad. Y por supuesto, a partir de aquí, ya los discípulos han llegado a un nivel de comprensión en que Jesús comienza a comunicar otras cosas. Porque ya Mateo dice, bueno, tú eres la iglesia y yo les doy autoridad para que perdonen los pecados de la gente. No es que uno otorga el perdón, sino uno le dice a la gente cómo Dios nos perdona. ¿Me explico, hermanos? Así es como estamos hablándole a las personas del reino de Dios y la autoridad que tenemos es de predicar eso y de anunciarlo con libertad. Esa es la idea. Vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones y prediquen, ¿ya? Hagan discípulos, díganles todo lo que yo les he dicho, es la idea. La iglesia tiene esa autoridad, tiene esa responsabilidad y tiene esa llave para abrir y para cerrar. Y las puertas del infierno no pueden detenerla. La puerta que la iglesia abre, se abre. Hermanos, la puerta que usted abre, se abre, porque usted tiene la autoridad del reino de Dios. Pero, ¿qué pasa con muchos discípulos? Le pasa
la de nosotros viviendo en esa gran casa. Yo no me atreví a usar la nave Volvo. Entonces, no, es que da pena, ¿verdad? Pero al fin Blanque me dijo, usala, hombre, usala, si para eso nos la dejaron. Y pues vamos, pues, ya probamos. Bueno, muchos discípulos viven así, hermanos. La gente buscando y preguntando cómo abrir esa puerta, ellos con la llave, y no dicen nada. Discúlpenme, son unos desalmados, porque teniendo la solución no la presentan y por eso cierran la puerta del reino. Entonces la iglesia está llamada a abrir la puerta del reino con nuestra vida, con nuestro testimonio. Pero entonces, volviendo al discípulo, ¿por qué el discípulo tiene que ir en un progreso? Y aquí es donde usted pasa de creyente 1, dicen los del gobierno, ¿va? Oficinista 1, oficinista 2, como 10 cuates para atender un mismo asunto. Usted es una desgracia eso, pero eso, lo estoy usando para ilustrar lo que uno pasa de nivel, va creciendo, hermanos, va creciendo, y en la medida que usted va creciendo, también usted va entendiendo otras cosas, ¿verdad? Al rato lo metemos al concilio y de ahí se va a asustar de todo lo que hablamos. Al principio, pero ya después agarra concha usted también. Pues sí, cuando ya se mete toda la problemática que se trata en las iglesias. Uno dice, no, pero yo pensé que en esta iglesia no habían esos problemas. Bueno, pues sí, somos ingenuos a veces en la manera como miramos la iglesia. Ya voy terminando, hermanos. A partir de esta verdad, Jesús pasa a otro nivel con los discípulos y les dice, 6 días después, Jesús hizo una cosa extraordinaria. Bueno, les hizo 2 cosas que son una de cal y una de arena, podríamos decir. La primera, la que se encuentra en el versículo 21. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, ¿cómo vas a hacer eso? Y entonces Jesús le dice, apártate delante de mí, Satanás. Esta parte ya no la aplican, digamos, los que dicen que Pedro es el único, ¿verdad? Esta parte ya no dice, ya no se la aplican. Entonces lo que quiero decir es, el discípulo va a encontrarse en encrucijadas. Porque cuando Jesús les habló de que el Mesías moría, dijeron, no, Dios me guarde, tú, el Mesías no puede ser eso, al Mesías no le va a pasar eso, el Mesías es un campeón que nadie lo va a vencer. Y entonces es donde hay que cambiar la mente. No se trata de lo que usted piensa, hermano, se trata de lo que Jesús dice. Les anuncia la muerte. Y por supuesto esto provocó un escándalo, ¿verdad? Pero ya después hace otra cosa. Aquí está la de cal. Ahí los lleva al monte de la transfiguración. 6 días después Jesús tomó, fíjese quién tomó, a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y se transfiguró delante de ellos. O sea, que se transfiguró quiere decir, se piensa, hermanos, que fue una visión de cómo era de Jesús antes de encarnarse. Ya. Y les mostró. Y entonces también se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y después sigue hablando el Señor ahí y les dijo, señores, más bien atrás, ¿verdad? Les había dicho. Entonces Jesús les dijo a los discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria con su Padre y con sus ángeles. Y aquí dice que pues hay que morir, hay que tomar la cruz y hay que seguirlo.
Y aquí es donde los discípulos muchas veces, hermanos, les da diarrea, ¿verdad? Porque se enferman, dicen, no, eso es muy feo, eso es muy difícil, eso no lo puedo hacer yo. Pero usted tiene que hacerlo. Se enferman los discípulos porque no quieren dar los pasos. Y hay pasos muy difíciles para algunos de nosotros. ¿Verdad? Hay pasos difíciles, hermanos. Pero tiene que darlos. Porque no se trata de lo que usted quiere, se trata aquí de lo que Jesús le está indicando que haga. Y esta es la parte donde aquí es donde se cuecen las habas, hermanos. Y la hora de rajar ocote, como decimos allá en Zacapa, es donde muchas personas se echan para atrás y prefieren quedarse como creyentes. Ahora, pero es a los discípulos a quienes Dios les dio la comisión. ¿Por qué, hermanos? Bueno, hablemos, por ejemplo, de grados de responsabilidad, ¿verdad ustedes? Los grados de responsabilidad en la iglesia. Creyente y discípulo. ¿Usted siente que esta es su iglesia? Sí. Yo le pregunto, ¿con cuánto apoya usted? Dones, talentos, economía. Entonces, aquí es donde mucha gente, hermano, se queda como creyente. ¿Por qué? Porque como discípulo no podemos decirle, mire, hermano, tenemos estos proyectos, necesitamos personas, necesitamos recursos, porque muchas personas dicen, no, hasta ahí no llega mi compromiso, pastor. Esta es su iglesia, pero no quieren invertir ni un centavo en ella, ni una hora de su trabajo, ni de su talento. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Necesitan pasar de ese nivel de creyente al proceso de discípulos. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Esto es el plan, digamos, así como yo entiendo el discipulado, ¿verdad? Hermanos, esto es lo que ha hecho Jesús. Entonces, cuando Jesús dice la Biblia que cuando termina Jesús su ministerio, habían más de 500 hermanos en el Mateo 28, 19 y 20. Más de 500 hermanos. Pero fíjese que a quienes les dio la comisión fue a los 12. Fue a los 12. Hermanos, la comisión es para todos, ya. Pero fue a los 12 quien los llamó y les dijo, señores, ok, ahora ustedes ya saben quién soy yo, lo que he hecho. Ahora ustedes tienen que ir a todo el mundo. Y se fue. Es que los discípulos no pueden oír a Jesús y hacerse de la vista gorda, como decimos. Si nosotros sabemos que hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos discípulos en la iglesia? Porque esta es la clase de gente que Dios va a usar con poder. Sus palabras van a hacer tocar vidas. ¿Por qué? Porque están unidos a la causa de Jesús. Y el discipulado se trata de eso, hermanos. Por eso queremos que usted pase al siguiente nivel, ¿verdad? Tiene que pasar ese otro nivel. Si no, usted se va a quedar siendo un niño, como dice la Biblia, ¿verdad? Ya en las epístolas se nos explica. Bueno, ánimo, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Tratando de avanzar. Ahora, yo le voy a decir una cosa. El sermón le habla, le dice, le desafía. Pero en realidad nadie va a ser un discípulo solo oyendo un sermón a la semana. Usted tiene que hacer cosas en su vida para provocar el cambio. Si no, el sermón pues le va a inspirar, le va a animar, pero el sermón no es suficiente. Usted tiene que hacer más cosas para crecer espiritualmente. Pruebe a Dios, es la idea, y trate de avanzar con Él. Bueno, ¿dónde se encuentra usted? ¿Creyente o en el camino a ser discípulo o discípulo? Esa es la primera pregunta. Entonces, bueno, hermanos, ningún nivel es malo, porque si oyó la buena nueva, ya es una gran bendición, ¿verdad? O sea, puede ser que ni siquiera haya llegado a creyente, pero si ya oyó la buena nueva, usted ya está en el camino, ¿verdad? Ya está en el camino de avanzada. Pero lo que tiene que hacer es pasar al siguiente nivel. Entonces tiene que crecer para el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque Jesús quiere revelarse a usted como se reveló a Pedro. De manera que Pedro pueda decir,
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esa es la primera cosa que tenemos que comprender. La segunda es que hay que ir haciendo lo poco que podemos hacer, porque esto es una cosa del Padre. El Padre trabajando para que usted crezca, pero la respuesta suya tiene que ser de hacer lo que Jesús dice. Amén. Eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Y cómo es que Dios va a revolucionar el mundo? Con gente que camina con Jesús. Y usted se va a dar cuenta que Jesús le va a guiar, le va a hablar, le va a decir, le va a poner personas, lo va a confrontar con sus pecados, sus vicios, sus actitudes, su corazón, su manera de tratar a las personas. Va a ser confrontado y usted va a decir, no, Señor, tengo que aceptar tus condiciones. Ya no se trata de lo que yo quiero. ¿Por qué? El que guarda su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida, la ganará. ¿Por qué? Porque la idea es que en Jesús yo tengo que entregar el control a Jesús. Y hacer lo que Jesús dijo. No lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Bueno, ahí vamos, hermanos. Yo le desafío a que busquemos el camino de ser un discípulo comprometido, que esté dispuesto a tomar su cruz y morir cada día siguiendo a Jesús. Ese es mi desafío. Pero usted quizá va a tener que hacer algunos cambios. No le voy a decir yo qué cambios. Empiece hablando con Jesús. Si a usted no le gusta leer, escuche, porque puede escuchar la Biblia también en el audio. Léala, escúchela, como le sea más fácil, pero relaciónese con ese mensaje. Vamos a orar entonces esta mañana. Esta mañana, Señor, aquí estamos. Y quiero agradecerte que tenemos este privilegio de conversar pensando en tu palabra. Nadie aquí, Señor, puede decir que no necesitamos crecer. Cada uno está luchando con sus ideas, con sus pensamientos. Tiene que tomar decisiones. Y la decisión de aceptarte o rechazarte está implícita cuando nosotros oímos de ti. Quiero ser un discípulo obediente, Señor. Enséñame a hacerlo. Enséñame a caminar, dando pasos pequeños, pero hacia adelante, siguiéndote a ti. Oro en el nombre de Jesús por cada persona que está siendo atraída por el Padre para unirse a Jesús. Que sigas tú, Señor, trabajando en su corazón, en su vida, en su mente. Permite, Señor, que estas personas, que todos los que estamos aquí, comprendamos el mensaje tuyo, lo asumamos y lo tomemos para nosotros. Gracias te damos, Señor. Y gracias te doy, Señor, por permitirme creer en ti. Porque tu palabra dice que cuando yo puedo creer en ti, eso no se trata de inteligencia, sino se trata de tu revelación para nosotros. Quiero orar, Señor, que me enseñes y me reveles a Jesús en mi vida, que yo pueda comprenderlo en plenitud y que pueda estar también comprometido con Él. Que yo pueda seguir la vía que siguieron los discípulos, Señor, que se confrontaron con sus ideas, pero ellos supieron avanzar y tú te revelaste completamente y les diste el mensaje: escúchenlo a Él, Él es mi Hijo amado, óiganlo. Y dejar de oír mi voz, dejar de oír las voces de los demás, las voces de las excusas, las voces de los argumentos que nos ponemos nosotros mismos para no obedecerte. Quita el miedo, Señor, de creer en ti. Quita el miedo de entregarnos a ti. Quita el miedo de involucrarnos entre los discípulos para seguir creciendo. O lo que haya, Señor, de impedimento. Te lo agradezco, Señor. Y te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.